En este caso, el ejercicio nos dice usar coordenadas esféricas para encontrar el volumen del sólido acotado en el primer octante. Importante esa parte, acotado en el primer octante. Y una esfera centrada en el origen de radio A. Bien, entonces la pregunta es ¿cómo iniciamos el ejercicio? Primero hay que ubicarnos en el primer octante. Ese primer octante, recuerden que es donde la X, la Y y la Z son positivos. Entonces aquí tenemos a Y, por aquí tenemos a X y por aquí tenemos a Z. Listo, ya tenemos el primer octante, pero hay que agregar la esfera centrada en el origen y de radio A. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces diríamos que primero, más o menos por acá vamos a hacer que vale 2, 2 y 2, como para tener una medida. Es así, así y así. Esa será nuestra esfera. Bien. Entonces, esa esfera, creo que la voy a hacer mejor así. No sé, siento que así tiene como más superficie esférica. La cuestión está en que esta superficie, me gusta más el color azul, esa superficie debe tener una ecuación. La pregunta es, ¿cuál es la ecuación de esa esfera? Bueno, resulta que la esfera más general es de la forma x menos a al cuadrado, y menos k al cuadrado, más z menos h. Bueno, aquí es h, k, esta era h, k y r al cuadrado igual al radio al cuadrado. No le pongamos r, pongámosle HKL, donde el punto H, K y L vendría siendo el centro. Como en este caso nos dicen centrada en el origen, significa que el centro es 0, 0, 0 y el radio nos están diciendo que vale A. Entonces quiere decir que la ecuación completa de la esfera se convierte en, como H, K y L son 0, nos quedaría x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a a al cuadrado. Esa sería la ecuación de la esfera completa. Ojo, no de esta partecita nada más, sino de la esfera completa. Bien, ahora nos dicen que pues hay que calcular el volumen de esa región. Obviamente debemos tener presente que los planos están acotando esa región. Pues acá también están acotando la región. Y el piso, no se nos olvide que el piso también está siendo acotado. Entonces, esa es la región encerrada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos plantear el volumen? Bueno, primero el volumen nos están diciendo que debemos hacerlo en coordenadas esféricas. Partimos de la fórmula de volumen y la fórmula de volumen es la integral triple de 1 de b. Entonces, como tenemos que hacer una integral triple, necesitamos tres componentes para esa integral, que son los límites, el integrando y el diferencial. El integrando súper fácil porque es 1, porque es la fórmula de volumen. El diferencial, ¿cómo se escribe el diferencial? Como nos dicen que debe ser en coordenadas esféricas, el diferencial se escribe, de b se escribe como rho al cuadrado seno de phi, de rho, de phi, de teta. Esos siempre son el diferencial correspondiente a esféricas, donde esto es el jacobiano. Recuerden que cuando se hace un cambio de variable, hay unas expresiones adicionales que tenemos que tener en cuenta debido a que de x, de y, de z o cualquier configuración de cartesianas se tiene que llevar a la configuración esféricas. Recuerden que esa expresión matemática es la que hace que esos diferenciales sean iguales y a esto se le llama jacobiana. Entonces el jacobiano siempre es rho cuadrado seno de phi y tendríamos de rho, de phi, de teta. O sea que lo único que nos hacen falta es los límites de la integral y son para rho, luego para phi y luego para teta siempre, siempre, siempre. Entonces vamos con los límites de rho. ¿Cómo sacamos los límites de rho? Para eso nos ubicamos siempre en el origen, y comenzamos a hacer radios que choquen con la superficie que encierra. Entonces vean que, y siempre los hacemos solamente al lado derecho. Esa es la explicación que yo siempre les doy, siempre es al lado derecho. Hacia abajo no puedo ir porque hacia abajo ya no hay superficie. Entonces me queda así. Entonces yo me doy cuenta que a medida que hago esos radios, siempre parto del origen, siempre, y comienzo a hacer los radios. Me doy cuenta que únicamente me choco con la superficie de color azul.
Y claro, es por descarte en este caso porque pues la única superficie es la azul con la que se van a chocar esos radios. Entonces quiere decir que como solamente se choca con una superficie, entonces podemos decir que los límites para ρ, como vuelvo y repito, solamente se choca con una superficie, entonces siempre arranca en cero y se choca con ρ de la esfera. Ahora, este ρ es la expresión matemática de ρ, porque se choca. El acto de chocar, que este radio se choque con esa esfera, implica que debemos encontrar el ρ de esa esfera. Ahora, ¿cómo encontramos el ρ de la esfera? Debemos tomar la ecuación cartesiana de la esfera y pasarla a esféricas. Entonces recordemos que las ecuaciones de esféricas son que x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso es ρ al cuadrado. Eso es igual a cuadrado, por lo tanto yo puedo decir que ρ es igual a, claro, aquí podemos sacar raíz a ambos lados. Recuerden que ρ es una longitud en este caso y pues vamos a tomar la positiva. Entonces diríamos que los límites para ρ son de ρ menor o igual que a. Ahora vamos con los límites para phi. ¿Cómo se plantean los límites para phi? Bueno, resulta que phi es un ángulo y su valor 0 es sobre el eje z. Entonces podemos decir que aquí, sobre este lugar, phi es igual a 0. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde aumenta phi? Phi aumenta hacia el eje y. Por lo tanto, hacia aquí hay un phi igual a 90 grados, que en radianes es pi medios. Entonces, la idea es ver dentro de la región que solo seleccionamos de la derecha, cuál es el primer radio y cuál es el último radio, de acuerdo a los ángulos. Entonces yo diría, bueno, este radio de color rojo que estoy señalando, este aquí, ese radio es el último que yo hice, porque hacia abajo más no puedo ir, porque no hay esfera, porque nos dicen que en el primer octante. Entonces, si ese es el último radio, ¿y cómo sé que es el último? Porque es el que describe el ángulo más grande. Y este otro radio que estoy señalando hacia arriba es el primer radio porque describe el ángulo más pequeño. Entonces podemos decir que hacia arriba phi es igual a 0. Entonces podemos decir que los límites para phi son 0 menor o igual que pi medios. Si hacemos un ángulo por acá en la mitad, pues será un ángulo de 45 grados. Pero en este caso debemos analizar cuál es el primer radio, que es el que tiene el ángulo más pequeño, y cuál es el último radio, que es el que tiene el ángulo más grande. Y así sacamos los límites para ρ. Y recuerden que solamente hacemos radios de z hacia la derecha, precisamente para analizar el ángulo de phi, siempre hacia la derecha. ¿Que hacia la izquierda puede haber gráfica? Claro, pero no lo vamos a tener en cuenta. Solamente el eje z hacia la derecha, tanto de arriba como hacia abajo. En este caso no tenemos abajo porque en la parte de abajo en z negativo no hay gráfica, entonces no vamos a analizar esa región. Ahora vamos para teta. Teta es un ángulo que se proyecta, del eje x hacia el eje y. Ese es el ángulo teta. Entonces, si yo analizo un radio en la dirección del eje X y digo, oiga, sí, ese radio se choca con la superficie, hace parte de la superficie, estamos hablando de que teta es igual a 0 y tiene que ir dentro del análisis. Ahora, vamos hacia Y. Claro, aquí hay gráfica, vamos hacia Y. No podemos ir hacia los valores de menos X porque recuerden que hacia atrás está el eje menos X. Entonces, hacia atrás no hay nadie porque estamos en el primer octante. Entonces, aquí nos damos cuenta que solamente este es el radio más pequeño porque no podemos hacer hacia atrás, no hay gráfica. Entonces, teta es igual a 0 y abriría hasta este último radio, que sería teta igual a pi medios. Entonces, podemos decir que teta en este caso va de 0 hasta pi medios, de esa manera. Y de esa manera, entonces podemos decir que ahora sí, la expresión de volumen, que era la integral triple de 1 de b, se convierte en la integral de 0 hasta pi medios, de 0 hasta pi medios y de 0 hasta a de 1, que era el integrando, vamos a ponerlo aquí también, 1 por ρ al cuadrado por seno de phi. Y ahora vienen los diferenciales de ρ de phi de teta. Aquí la operación sería una operación de multiplicación, ¿no?
aquí entre esta expresión y los diferenciales. Pero recuerden que nos enfocamos solamente en los diferenciales. Como primero vamos a integrar respecto a ρ, vemos que ρ aquí pues la única operación es ρ al cuadrado, lo único que tenemos con ρ, entonces decimos que su integral pues nos da ρ al cubo sobre 3, multiplicado por seno, bueno, este se evalúa entre 0 y a, tenemos seno de phi de teta. Ahora, ¿cómo evaluamos? Primero evaluamos el límite superior, está bien y reemplaza ρ, entonces esta parte la voy a copiar porque sigue siendo la misma integral. Y tendríamos, voy a poner el seno de phi de primeras porque él no va a hacer ninguna operación y digo, evaluamos primero en el límite superior, nos va a quedar a la 3 sobre 3 menos 0 a la 3 sobre 3. Recuerden que pues hay que evaluar el límite inferior, no solamente el superior. Luego tenemos de phi de teta. Como a es una constante, todo este término es una constante, puede salir de todas las integrales. Pero pues este como es 0, lo podemos eliminar directamente. Esto va a dar 0, entonces solamente sale el a al cubo sobre 3. Entonces aquí decimos volumen es igual a al cubo sobre 3 integral de 0 a pi medios y aquí vamos a hacer la integral. Como si sacamos todo esto, lo único que nos quedaría es seno de phi. La integral seno de phi respecto a phi lo hacemos de la siguiente manera. Yo recuerdo que la derivada de seno es directamente coseno. Por lo tanto, su integral es la misma pero con signo contrario. O sea, menos coseno de phi. Ese es un tipcito que les doy ahí para que se acuerden de la integral porque a veces las derivadas es más fácil de recordar, pero las integrales a uno a veces se le olvida. Entonces, siempre es de signo contrario. Si yo tengo seno y lo derivo, me da coseno. Eso yo sé que es algo básico. Pero si lo integro, pues me da menos coseno, directo. Es el mismo, pero signo contrario. Y ahora evaluamos, y aquí nos quedaría de teta, esto nos quedaría, aquí me faltó el cubo, al cubo sobre 3, integral de 0 a pi medios. Aquí tendríamos menos coseno de pi medios. Ojo que aquí viene un más, porque recuerden que es el límite superior menos el límite inferior, pero recuerden que como ya tiene un menos, con el otro menos nos da más. O lo pueden ver así, menos el límite inferior menos coseno de 0 de teta. Coseno de pi medios, esto vale 0, coseno de pi vale 1. Entonces nos quedaría que el volumen es igual a la 3 sobre 3, integral de 0 hasta pi medios de, aquí nos quedó 0, menos por menos nos da más, nos quedaría más 1, nos quedaría 1 en la parte interna y nos quedaría a la 3 sobre 3 y como esta es la integral de 1, podemos decir directamente límite superior menos límite inferior. Por lo tanto nos va a quedar pi al cubo sobre 3 por 2, 6. Y como es volumen, su respuesta está en unidades cúbicas. Adicional, como en este caso la única superficie que interviene es la de la esfera, y en este caso estamos hablando de un octante, podríamos utilizar la fórmula del volumen y verificar la respuesta. Recordemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Como en este caso el radio vale a, el radio es igual a, entonces nos queda que el volumen es 4/3 de pi por a al cubo. Pero como es un octante, un octavo, un octante o una parte de 8, podemos dividir esto entre 8. Volumen, aquí aclaramos que es de un octante, es igual a 4/3 de pi por a al cubo y lo dividimos en 8. Este 4 y este 8 se pueden simplificar y nos va a quedar pi al cubo sobre, aquí nos da un 2, nos sobra un 2 aquí en la parte de abajo, 3 por 2 nos da 6. Nos damos cuenta que las respuestas pues obviamente son las mismas, por lo tanto podemos decir que el ejercicio quedó correctamente desarrollado. Y de esa manera quedaría el desarrollo de todo el ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.